Quien hablaba es el jefe de gabinete Juan Mansur, que durante el fin de semana era uno de los cargos que también estaba en discusión, porque de hecho a Sergio Massa le ofrecieron la jefatura de gabinete. Lo que pasa es que Sergio Massa puso como condición manejar el Ministerio de Economía, es decir, todo lo que es el gabinete económico, que incluye la AFIP, que incluye el Banco Central y por supuesto el Ministerio de Economía, cosa que no le aceptaron y por eso Sergio Massa se corre del ofrecimiento de la jefatura de gabinete. Pero quien estaba hablando recién era una persona que tal vez hoy no iba a tener el cargo. Y por eso Mansur, digo, por esta negativa de Sergio Massa, es que Mansur está ahí. Claro. Básicamente. 7 de la mañana hablando, Eso, pero no diciendo nada, la verdad, nada relevante. Como es usual. Como es usual, claro, pero para entender un poco cómo está hoy el gobierno. Es decir, quien sigue como jefe de gabinete durante el fin de semana tras la renuncia de Guzmán era uno de los cargos que estaba en juego también y estaba a disposición, como el presidente del Banco Central, como Mercedes Marcó del Pont en la AFIP, que fue ya castigada por Cristina Fernández en una de las últimas apariciones, y en ese momento, cuando Sergio Massa plantea la decisión de aceptar y de sumarse, pero con esas condiciones, era Guillermo Michel, que hoy está en la aduana, se iba a hacer cargo de la AFIP. Digo, para entender un poco también dónde estamos parados. Es decir, es un gobierno que lamentablemente está manejado por un presidente que ya prácticamente no tiene poder ninguno, que hoy ya no hay ninguna duda que Cristina Fernández es quien está dirigiendo ya a partir de ahora también la parte económica, es decir, ya hoy está dirigiendo el gobierno, y un presidente que no fue capaz ni siquiera, bueno, ya lo había demostrado antes con Felipe Solá, es decir, es un presidente que no es capaz ni siquiera de proteger a sus propios. Con Culfas también. Lo hizo con Culfas, más. es cierto, lo hizo con Biondi. Lo hizo con Biondi también. Lo hizo con Solá, lo hizo con Culfas. Es un presidente que evidentemente... La lista sigue, ¿eh? Y sigue. Sí. Está dispuesto a entregar a sus más cercanos colaboradores con tal de seguir como presidente sin saber para qué, porque la verdad es que tampoco se sabe para qué sigue como presidente Alberto Fernández o qué es lo que está haciendo como presidente. Porque la que gobierna claramente es Cristina Fernández, que ha llevado al país en este fin de semana a una crisis institucional muy grave. Que Mansur relativiza Mansur, porque escuchamos a Mansur recién, parece que está todo bien, que no pasó nada el fin de semana y que hay un nuevo ministro y listo, hubo cambio de ministro. No está, ni habló de los mercados, de lo que puede pasar un rato en los mercados, en un país que, digo, minimizó el dólar. Digo, estamos hablando de un país que viene de tener un promedio de 5 o 6% de inflación mensual. Pero lo que significa para todos nosotros, los habitantes de la Argentina, es decir, mientras se juegan al poder y juegan a ver quién la tiene más larga, porque realmente están jugando a eso, nos están llevando a todos nosotros, los que vivimos en la Argentina, trabajamos, pagamos impuestos y tratamos de llegar a fin de mes y tratamos de tener alguna expectativa de algo, nos están llevando a un precipicio. Y para el mercado, independientemente de cómo les caiga la nueva ministra de Economía, este fin de semana se dieron muchas señales o se terminaron de acentuar ciertas ideas que ya venían claras, como lo que hizo Cristina con el exministro Matías Culfas, y eso también es muy importante y seguramente lo veamos reflejados hoy en los precios. No tiene poder de decisión. Y después algo que dice recién Mansur. Bueno, ustedes saben que en el mundo está en una situación muy compleja. La verdad es que si la Argentina hubiese hecho las cosas como corresponden, esta situación compleja del mundo a la Argentina lo hubiera recontra beneficiado. Si nosotros hubiésemos hecho la infraestructura necesaria para tener gas, como lo tenemos, pero no lo podemos explotar, el petróleo necesario que lo tenemos, no lo podemos explotar, y ni hablar del tema campo, hoy la Argentina sería uno de los países grandes beneficiarios del caos del mundo. El campo hasta junio, te sumo un dato, exportó 20.000 millones de dólares. Es un récord histórico y no hay dólares en las reservas. Sí. Entre otras cosas no hay dólares porque el costo del dólar de la energía, que te gastas en energía es altísimo. Tirando gas al aire, porque lo tenemos, pero no tenemos. Bueno, eso es lo que da más enojo. Que por supuesto no es producto solamente de este gobierno, porque la falta de infraestructura es producto de gobiernos anteriores también. Es decir, en la Argentina no se ha hecho un proyecto país, ni mucho menos. Ahora, de vuelta, vamos a ver cómo se maneja Silvina Batakis. La verdad que uno no la puede juzgar. Recién llega, está nombrada, hay que ver cuáles son los primeros pasos. El problema es que viene alineada un sector
del gobierno que hasta ahora vino minando la autoridad presidencial, un presidente que se dejó minar cualquier autoridad y que la verdad está, yo te diría, mucho más en línea con un Venezuela que con un país más desarrollado. Vamos a ver cómo se mueve Batakis. Y aparte, pero hay muchas dudas hacia dónde va. la renuncia de Guzmán, de alguna manera, tapa lo que fue el discurso de Cristina Kirchner el sábado. Sí. Sin duda. Otra vez rozando lo violento, otra vez jugando a la ruleta rusa con la institucionalidad del país. Al presidente directamente, lo mató. debilitando al Sí. presidente, desgastándolo. Antes, durante y aún sabiendo después de que Guzmán había renunciado también, hasta riéndose de la situación de alguna manera, un presidente con Guzmán que habían estado el viernes en la CGT, en lo que pareció una muestra de apoyo del sector sindical, que parecía que el presidente de alguna manera podía salir más o menos fortalecido de ese encuentro. Cristina rompe todo el sábado de nuevo. Guzmán se cansa de las trabas que le colocó Cristina Fernández permanentemente, pero también se cansa de la falta de decisión de un presidente. Claro, hace semanas le venía pidiendo, Claro. dame el poder a mí, necesito el poder de decisión. al Necesito que presidente. saques a esta gente de la parte energética, no la sacó. Es decir, Guzmán se cansa de los ataques y de la inutilidad de un presidente. Ahora, vos me decís, ayer había un tuit de Kachanowski diciendo, a ver muchachos, paren un poco, no es que renunció a un premio Nobel. Es cierto lo que plantea Kachanowski, pero para la Argentina hoy, Guzmán era el funcionario que tenía te diría que la mejor relación con fue quien cerró el acuerdo con el fondo, fue quien cerró el acuerdo con los acreedores privados, te puede gustar o no, no era político, no es político, pero era el único que tenía un pie en el mercado internacional. La verdad que Cafiero como canciller deja mucho que desear, dejaba como jefe de gabinete, después no tenés más. Y con credibilidad, Antonio, porque supo pasar de la última crisis que tuvo con la deuda en pesos, supo también cumplir con el acuerdo con el fondo. Hoy lo que necesita la economía argentina es credibilidad, que fue lo que se perdió por completo el fin de semana, y lo que debería hacer la nueva ministra es enfriar la economía. Nuevas medidas claras de cómo se va a comportar la economía hasta el fin del mandato. Yo y con esto cerramos y seguimos en un rato, lo que no puedo entender es cómo se juega, porque la verdad es que lo que están haciendo es jugando con la paz de la gente, el futuro de la gente, con la paciencia. Lo que ha pasado este fin de semana en términos institucionales es gravísimo. Lo que ha pasado durante la última semana con un Larroque directamente fustigando al presidente. A ver, cuando Larroque dice, se acabó la etapa moderada y la única persona que puede gobernar acá es Cristina Fernández, te está diciendo, se acabó Alberto Fernández presidente, la única persona que puede manejar esto es Cristina Fernández. Bueno, Cristina Fernández es parte del gobierno, siempre fue parte del gobierno, a partir de ahora es el gobierno absolutamente. Ya está. Digo, pues si algo tiene grave la Argentina es la parte económica. Digo, a partir de ahora, quien gobierna la Argentina ya sin ninguna duda es Cristina Fernández.